Este libro de Esdras fue escrito por un hombre muy especial, y el libro por lo tanto lleva el nombre de su autor. El nombre es Esdras. Esdras significa Jehová ayuda, y cuando uno se pone a pensar en el significado de este nombre, es bastante claro que es un nombre muy apropiado, tanto para el hombre, el autor, como para el libro, especialmente cuando uno considera los detalles de los eventos que se narran en este libro. Esdras escribe esta crónica o esta narración entre los años, aproximadamente 457 a 444 antes de Cristo. No se puede precisar con exactitud, pero en algún momento entre esos años, 457 al 444, es que Esdras escribe este libro. Comúnmente se dice que él es el autor tanto de Esdras como el libro de Nehemías. Ahora, el hecho de que Esdras es el autor se puede documentar o se puede apoyar por evidencia interna. Específicamente, digo esto, porque después de que él parte, de que él personalmente sale de Babilonia con rumbo a Jerusalén, a partir del versículo 28 del capítulo 7, él escribe en la primera persona. O sea, él estaba escribiendo en la tercera persona y ahora él cambia a escribir en la primera persona. Además, hay apoyo para el hecho de que él es el autor, y se encuentra este apoyo en el hecho de que Primera y Segunda de Crónicas detallan la historia del pueblo de Israel mientras que se encuentra en el exilio. Y es lógico que si esto es así, entonces que este libro, Esdras, continuaría la narración de Israel al estar en el exilio y luego salir de. Finalmente, la tradición hebrea ha afirmado que Esdras es el autor. Así que creemos con bastante seguridad que Esdras es el autor del libro que lleva su nombre. Ahora, Esdras era un hombre muy estudiado, como vamos a ver posteriormente, pero él tenía una posición muy importante en el reinado de los persas. Y ahora que los medo-persas han conquistado a Babilonia, a él se le permite acceso a todos los archivos, a todos los récords del reino persa. Y por lo tanto, algunas de las cosas que él escribe en este libro ya no están escritas en el hebreo, sino están escritas en el arameo. Inclusive, déjenme darles algunas de las citas donde se encuentra escrito en arameo en vez de en hebreo, y esto sería en el capítulo 3, versículos 2 al 4, capítulo 3, versículos 9 al 22, capítulo 5, del 7 al 17, y 6, capítulo 6, del 3 al 12. Todos estos versículos están citados en el arameo, puesto que este era el idioma oficial de los persas. Bien, entonces vamos a hablar un poquito acerca del trasfondo, y más o menos el tiempo en que se escribe este libro. Y como recordamos, Israel es el pueblo escogido de Dios. Vamos a Deuteronomio para ver allí lo que el Señor dice acerca de Israel. Deuteronomio 7, inclusive está en su boletín, pero vamos a la Biblia porque vamos a estar viendo algunos versículos más. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, que también tiene una referencia cruzada en 14, versículo 2. Esos dos versículos dicen exactamente lo mismo, pero Deuteronomio 7, 6 dice así: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Ahora, la pregunta lógica que podemos hacernos es la siguiente: ¿por qué es que Dios escogió a Israel? ¿Acaso sería porque ellos de alguna forma eran un grupo
étnico superior a los demás? ¿Había acaso más judíos que cualquier otra etnicidad? Vamos a encontrar la respuesta en los versículos 7 y 8 de este mismo séptimo capítulo de Deuteronomio. Así que Deuteronomio 7:7 dice: el Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. Mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Así que no, Dios no escoge a Israel por ninguna razón que nosotros podamos entender, por ninguna razón humana, por ningún beneficio, por ninguna superioridad del pueblo judío. Más bien, Dios escoge a Israel porque Él es un Dios soberano y porque Él amó a Israel. ¿Por qué? Porque Él quiso, y hasta allí. Eso es soberanía. Dios quiso y hasta allí. Pero un momentito, ¿qué es todo esto que leemos? El juramento que hizo a vuestros padres, porque eso es lo que nos dice, ¿no? Versículo 8, pues porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor os sacó con mano fuerte, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es este juramento? Bueno, Dios hizo un pacto maravilloso con el pueblo de Israel a través del patriarca Abraham, por medio del cual, o en el cual, Él les promete la tierra de Canaán como herencia. Ahora, mantengan ahí su lugar en Deuteronomio porque vamos a volver ahí. Pero ahora vayan en sus Biblias por un momentito al capítulo 17 del libro de Génesis. Vamos a Génesis 17 y vamos a ver aquí algunos versículos que son muy pero muy importantes para nuestro entendimiento. Porque acuérdense que acabamos de leer de un juramento que Dios le hizo a los padres de los judíos, a los patriarcas. En este caso específicamente se lo hizo a Abraham. Entonces, Génesis 17, versículo 1. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Wow, qué orden, ¿no? Qué mandato de parte de Dios. Imagina que Dios se apareciera y nos dijera eso a nosotros. Aleluya. De hecho, Dios lo ha hecho, ¿no? Amén. Bueno, versículo 2. Y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: en cuanto a mí, he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones. Ahora, naciones no quiere decir países, sino naciones quiere decir gente o etnicidades de gente, ¿verdad? Número 5, versículo 5. Y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Versículo 6. Te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno. Mucha importancia en esa palabra. Pacto eterno de ser Dios, ¿verdad? Tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Versículo 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, como posesión perpetua. Otra palabra muy clave. Y yo seré tu Dios. Así que hay un juramento de por medio.
un juramento el cual Dios tiene que cumplir. Dios, quien según Números 23:19 no es hombre para que mienta, ha entrado en un maravilloso pacto por medio del cual Él le promete a los judíos una tierra. Y promete que este pacto es un pacto eterno, y promete que esta tierra será una herencia perpetua, es decir, para siempre para ellos. Y promete que Él será su Dios y ellos serán su pueblo. Y Él lo hace porque Él los escoge a ellos soberanamente, porque Él les ama a ellos. Ahora, a propósito, esta promesa no es una promesa de contrato, condicionada por algo, porque algo se ha dado, porque algo se ha pagado, porque algo se ha hecho, o viceversa, basado en una condición de que algo no se haga, o que algo no se pague, o no se diga, o no se ha hecho, ¿no? Este fue un pacto en el cual Dios entra con Abraham. Ahora vamos a definir, para que entendamos la importancia del hecho de que la palabra pacto se usa aquí en Génesis. La diferencia entre un contrato y un pacto es que un contrato requiere algo, alguna forma de consideración o de retribución, si ustedes gustan, de ambas partes. Ambas partes tienen que dar algo, ¿sí? Cuando ustedes van a rentar una casa, por ejemplo, entonces ustedes tienen que pagar renta a cambio del uso. Las dos partes dan algo. Una parte da dinero, la otra parte da la casa, ¿sí? Ese es un contrato. El pacto, por el otro lado, requiere todo de una parte y nada de la otra parte. Y eso es exactamente la situación presente aquí en Génesis 17. Dios lo hace todo, y Abraham, el que recibe el pacto, lo recibe de parte de Dios simplemente por la mera gracia, la mera misericordia de Dios, y él no tiene que hacer nada. Aquí no hay condiciones. Aquí simplemente está el pacto, Dios prometiendo: yo voy a darte esta tierra, voy a darte muchas naciones, o sea, voy a darte mucha descendencia, y se acabó. No hay nada que tiene que hacer Abraham. Siempre ha sido así entre Dios y el hombre. Dios siempre lo ha hecho todo, y nosotros simplemente lo recibimos. Lo recibimos por su gracia, por su amor, por su misericordia. Eso lo vemos claramente, ¿dónde? En la salvación. Dios lo hace todo, nosotros no hacemos nada. Ahora, regresemos a Deuteronomio capítulo 7. Porque ahora quiero que veamos lo que dice el versículo 9, Deuteronomio 7, 9, dice así: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Así que Dios es un Dios soberano. Él hace lo que a Él le place, lo que a Él le parece bien. Dios no está a merced de nadie. Dios no hace lo que la gente quiere o lo que algunos le dicten. Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, de la manera que Él quiere, si es que lo quiere. Además, Dios es un Dios amoroso. Y Dios es un Dios fiel. Es lo que acabamos de leer, ¿no? Dios es un Dios soberano, Dios es un Dios amoroso, y Dios es un Dios fiel. Como ustedes saben, en muchas iglesias donde se predica la prosperidad, le venden a la gente, hacen un muy buen trabajo de mercadotecnia, y le venden a la gente que la gente se merece todo, y que Dios no quiere que sus hijos estén en pobreza, y que sus hijos estén mal, y que sus hijos esto y el otro y aquello. Y sabemos que eso no es cierto. Dios jamás ha hecho esas promesas. Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, y por mucho que le pidamos o por mucho que le roguemos, Dios no va a hacer lo que nosotros queremos si es algo en contra de su voluntad. Solamente cuando le pedimos algo conforme a su voluntad, 1 de Juan 5, 14 y 15, es cuando Dios responde. Pero Dios no está atado por
nuestra fe o falta de fe. Dios no está atado por cualquier cosa que alguien quisiera imponerle. Él hace lo que Él quiere. Bueno, en fin, cuando Israel está en esclavitud en Egipto, Dios les libra, y les libra con mano poderosa, como acabamos de ver hace unos momentos. ¿Y les libra con qué fin? Que Israel le sirva y le alabe a Él exclusivamente. Creo que esa palabra exclusivamente es una palabra muy clave, porque Dios no los pone en libertad para que ellos alaben a Dios y también alaben a otros dioses, o para que ellos les sirvan a Dios y también les sirvan a otros dioses, ¿no? Dios les libra para que ellos le alaben y le sirvan nada más a Él. Y escuchen esto: Dios nos ha salvado a nosotros, a cada uno de los que estamos en este recinto, para que nosotros le amemos, para que nosotros le sirvamos, para que nosotros le adoremos exclusivamente y solamente a Él. El problema es que muchos de nosotros queremos amar, queremos servir, queremos adorar a otros dioses que nosotros mismos nos fabricamos. Pero bueno, antes de entrar en la tierra prometida, el pueblo de Israel consistentemente desobedece al Señor en todas las maneras, en todas las formas. Entonces Dios permite que venga la adversidad sobre ellos. Inclusive hay enemigos que se les presentan, se les oponen, luchan contra Israel. Y cuando Israel empieza a perder estas guerras y empiezan a ser victimizados por sus enemigos, ellos claman a Dios, y luego después Dios los liberta. Dios los libra de sus enemigos. Y luego, finalmente, al tomar posesión de la tierra, este ciclo no cambia, porque Israel todavía sigue bien enfrascado en el pecado. Ellos empiezan a cometer toda clase de idolatría. En Segunda de Reyes capítulo 17, versículos 7 al 18 nos habla de eso. También en Jeremías 7, 7 al 13 nos habla también la Biblia de que el pueblo de Israel estaba muy fuertemente inmiscuido en toda clase de inmoralidad. La infidelidad al matrimonio es algo que se da con una gran frecuencia en el pueblo de Israel en esos tiempos. Ellos tratan injustamente a la gente y tantas cosas más. Son desobedientes a Dios. Inclusive hasta decidieron que ellos querían un rey. Ya lo vimos la vez pasada, ¿no? Que ellos querían un rey. Ellos querían un rey, ¿por qué? Porque querían ser igual a las demás naciones que les rodeaban, según 1 de Samuel capítulo 8 y versículos 5 y 20. Y este ciclo no parece tener fin. Israel continuaba buscando en todas las maneras de ser el pueblo de Dios, pero a la misma vez de ser como las demás naciones, de vivir como las demás naciones, de ser personas que actuaban como las demás naciones actuaban. Y bueno, Dios les da una advertencia, que si ellos rompen, ellos quebrantan ese pacto de obediencia con el Señor, Él permitiría que otra potencia llegara, otra nación les sometiera a la esclavitud. Y no vamos a verlo en este momento, pero si viéramos Jeremías capítulo 2 versículos 14 al 25, ahí veríamos la advertencia de Dios. Es más, léanlo en casa y lean todo el capítulo 2 para que vean cómo Dios les advierte a Israel que si ellos le desobedecen, Él permitiría que otro pueblo llegara y les hiciera cautivos. Bueno, el pueblo no escuchó. El pueblo no hizo caso y Dios cumplió sus advertencias. Por lo tanto, en el año 722 antes de Cristo, los asirios atacaron y dispersaron las 10 tribus del norte, lo que se le llama Israel, a través de todo su imperio. Eso está bien documentado, no solamente en la historia secular, pero también en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 24 al 41.
Así que en 722 llegan los asirios y dispersan al pueblo, lo riegan por todas partes. Luego en el año 605 antes de Cristo, el pueblo de Babilonia comienza su ataque sobre Judá. Acuérdense que Judá comprendía las dos tribus del sur, Benjamín y Judá. Así que llega entonces, ya está dispersado Israel, las 10 tribus están dispersadas a través de todo el imperio asirio, y luego llega Babilonia y empiezan ellos a atacar a Judá, destruyen a Jerusalén, destruyen el templo y deportan a la familia real, es decir, a la familia del rey y a toda la gente de la clase superior. Le empiezan a deportar a Babilonia en el año 586 a.C. Allí permanecerían en cautiverio por 70 años en cumplimiento de lo que Dios les había advertido en Jeremías 25, versículo 11. Es más, vamos a Jeremías para ver qué exactamente les dice Dios. Jeremías 25, versículo 11. Abran sus Biblias allí para ver eso juntos. Jeremías 25, 11. Dios le está advirtiendo a Israel. Dice así: toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones, es decir, esta gente, ¿no? Y estas naciones servirán al rey ¿de quién? De Babilonia. Y luego fíjense en las siguientes dos palabras. Estas naciones servirán al rey de Babilonia, ¿qué? 70 años. ¿Y saben qué pasó enseguida? Miren lo que pasó enseguida. Ellos fueron tomados cautivos por Babilonia. En el año 539 antes de Cristo, los medopersas, o sea, los persas, el siguiente imperio, viene y bajo el liderazgo del rey Ciro, ellos atacan y derrotan a Babilonia. Un año después, en el año 538, después de 70 años de cautiverio bajo Babilonia, Ciro permite a los judíos regresar a Jerusalén para empezar la reconstrucción del templo. Se cumple la palabra de Dios. Imagínense ustedes, el profeta profetiza al futuro diciendo 70 años iba a estar cautivo Israel. Ahora, ¿porque el profeta era tan listo? No, porque Dios le dijo. Dios le dijo al profeta. Y se cumple la profecía. Se cumplió. Interesantemente, los profetas de hoy día no son profetas, No hay profetas hoy día. Hay gente que se autoadjudica a ser profetas, pero no son profetas. Bueno, así que entonces Israel es deportado. Israel es deportado en 3 olas. La primera deportación ocurre en el año 605. Luego después, en el año 597, y luego finalmente en 586. Son las 3 olas de deportación a Babilonia, y queda el pueblo totalmente fuera de Israel y de Judá. Sin embargo, este regreso a Jerusalén para reconstruir el templo y reconstruir las paredes, los muros, parecería algo fabuloso, y lo era, y lo fue, porque Dios estaba cumpliendo su promesa. Pero lo que se reconstruyó no quedó de ninguna manera tan hermoso como lo que había antes. No retenía la gloria de lo que había sido construido anteriormente. Ahora, al tomar pues este libro de Esdras para estudiarlo, es importante que nosotros entendamos que este libro de Esdras no es simplemente una colección de datos históricos o de nombres o fechas históricas, que no es simplemente una compilación de información cultural, social o religiosa de los judíos. El libro de Esdras es mucho más importante que eso. Déjenme recordarles que este libro de Esdras es palabra de Dios, y siendo esto así, al tomar el libro de Esdras y estudiarlo, vamos a estar aprendiendo acerca de Dios,
Vamos a aprender acerca del carácter de Dios. Inclusive algunas de las características o atributos claves que vemos de Dios que se van a dar a conocer aquí en el libro de Esdras incluyen los siguientes. Por ejemplo, aquí se habla de la soberanía de Dios en este libro. Esto lo vemos fácilmente cuando vemos cómo Dios dirige y controla todo el regreso de los judíos a la tierra que Él les había prometido. Lo vemos en 2:17 de Esdras. Ahora, esto no nos sorprende, puesto que la Escritura está repleta de la soberanía de Dios. Ya lo vimos en Deuteronomio, lo vimos en Génesis 17. Y bueno, lo confirma inclusive Dios en Génesis 50:20. En Génesis 50:20 está hablando José, uno de los patriarcas, uno de los 12 hijos de Jacob, que se le cambió el nombre a Israel. Y José les dice a sus hermanos, después de que lo habían vendido a la esclavitud, dice: ustedes lo hicieron para mi mal, pero Dios lo hizo para mi bien. Vemos la soberanía de Dios. La Biblia, como dije, está repleta de la soberanía de Dios. Entre otras citas que hablan de la soberanía de Dios, se encuentran Job 42:2, Proverbios 16:1, Mateo 16:9 al 30, Juan 6:37, Juan 8:28 y demás. Bueno, no solamente hablamos de la soberanía de Dios en Esdras, pero también Esdras habla en referencia a la sabiduría de Dios en Esdras 7:25. Tercero, Esdras hace notar la bondad de Dios en Esdras 8:18. Se ve el poder de Dios resaltar en Esdras 8:22. Quinto, Esdras recuerda al pueblo y también a nosotros de que Dios es un Dios que se llena de ira por el pecado en 8:22 de Esdras. Finalmente, número 6, Esdras nos enseña acerca de la justicia de Dios en Esdras 9:15. Así que hablamos de Dios en Esdras, aprendemos acerca de Dios, quién es, cómo es nuestro Dios. Pero no solamente hablamos de Dios en Esdras, también Esdras nos habla de algo más, porque no solamente nos habla del pasado, Esdras nos habla también del futuro. Todo el Antiguo Testamento habla del futuro, siempre está viendo hacia el futuro, ¿no es así? Así que Esdras no es la excepción y por lo tanto encontramos a Cristo en el libro de Esdras también. Y alguien pudiera decir: bueno, pero si yo leo el libro de Esdras, yo no veo el nombre de Cristo allí. Exacto, pero déjenme decirles, sí hay alusiones a Cristo. Primeramente, Dios permite, y no solamente permite, sino Dios orquesta, es decir, Dios pone las cosas de tal manera que Israel regrese a su tierra prometida. Y el hecho de que Dios orquesta todo esto ilustra su perdón incondicional, que a la larga sería proveído a través de Jesucristo. Israel, que no se merecía ser regresada a su tierra, Israel, que no se merecía volver a Jerusalén de nuevo, regresa. ¿Por qué? Porque el perdón de Dios no tiene condiciones. El perdón de Dios es incondicional. ¿Y a través de quién es que tú y yo podemos recibir ese perdón incondicional? Jesucristo. Así que Jesucristo está reflejado allí en Esdras. Segundo, la protección, la preservación de la nación judía reafirma el compromiso de Dios para proveer un redentor a través de David. Pero un redentor no solamente para los judíos, sino para todos los que creen. ¿No es así? ¿No es lo que nos dice Juan 3:16? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios salva a Israel del cautiverio, porque Él quiere, y lo hace de la manera que Él quiere, para ilustrar cómo Él proveerá un redentor para salvarnos del pecado, salvarnos de la esclavitud del pecado. Bueno, vamos a tornar nuestra atención a algunos de los libros que de alguna manera están relacionados
con el periodo del exilio. Ya vimos la vez pasada de que estamos viendo la historia de Israel y que tiene varias etapas, varias partes, ¿no? La parte de la formación de Israel, la esclavitud en Egipto, luego el periodo del éxodo, donde anduvieron en el desierto por 40 años, luego el periodo de la posesión de la tierra, luego el periodo del exilio, cuando fueron regados por todas partes. Así que hay varios libros que tienen que ver con este periodo de exilio y con el retorno a Israel, o a Jerusalén más bien. Es clave notar que los eventos que tienen que ver con el exilio son narrados por 5 libros históricos. 5 libros del Antiguo Testamento, 5 libros históricos, hablan del periodo del exilio y el regreso de Israel, del pueblo judío, a Jerusalén. Estos 5 libros son el libro de Primera y Segunda de Crónicas. Ahí están 2. El libro de Esdras, 3. El libro de Nehemías, 4, y el libro de Esther. Son 5 libros que tienen que ver con el exilio y el regreso de los judíos a Jerusalén. 5 libros que tratan con ese tema. Así que, sin haber leído esos libros, ustedes ya saben de qué se tratan esos libros. Tienen que ver con el exilio y el regreso de los judíos a Jerusalén. Luego hay 3 libros proféticos que fueron escritos durante el periodo del exilio. 3 libros proféticos que fueron escritos durante el periodo del exilio. Esos 3 libros son el libro de Ageo, el libro de Zacarías y el libro de Malaquías. Esos 3 libros fueron escritos durante el tiempo que Israel estaba en exilio y saliendo de. Ahora, déjenme hablarles de cómo estos libros se correlacionan, cómo cooperan juntos estos libros. Primera y Segunda de Crónicas presentan una recapitulación, es decir, como un resumen de los eventos históricos durante los últimos días del exilio. Primera y Segunda de Crónicas hablan acerca de los últimos días en que Israel se encontraba en el exilio en Babilonia, esos 70 años. Esdras y Nehemías nos documentan la dificultad, pero a la misma vez lo hermoso, lo entusiasmante de ese regreso de los judíos a Judá y cómo reconstruyen el templo y la ciudad de Jerusalén. Así que Esdras y Nehemías nos hablan de la salida del cautiverio en Babilonia, controlado ahora por el imperio persa, y cómo ellos regresan y reconstruyen el templo y los muros de Jerusalén. Ahora, el profeta Ageo y Zacarías eran hombres que vivieron durante Esdras capítulos 4 y 6. Una vez más, estos profetas, Ageo y Zacarías, eran profetas activos. Estaban ellos profetizando para Dios durante los eventos que se narran en Esdras capítulo 4, 5 y 6. ¿Sí? En lo que se reconstruye el templo. El profeta Malaquías escribe y profetiza durante el tiempo cuando Nehemías, que ya estaba en Jerusalén, o sea que fue a Jerusalén, regresa al reinado persa. Y eso lo vemos en Nehemías 13:6. Déjenme decirlo otra vez para que no se me confundan. Nehemías escribe, Malaquías el profeta escribe cuando Nehemías regresa de nuevo, porque acuérdense que él y Esdras salieron, ¿verdad? Ellos salieron del cautiverio de Babilonia, de la tierra de lo que era antes de Babilonia, salieron para llevar a la gente de regreso a reconstruir. Y cuando Nehemías regresa de nuevo a su trabajo con el rey persa, entonces es cuando este profeta Malaquías escribe su libro profético. ¿Okay? Así que estoy tratando de darles
más o menos un trasfondo, una idea de cómo es que estos libros se correlacionan juntos y hablan más o menos de lo que está pasando en ese tiempo de exilio y de la reconstrucción, de la salida de lo que antes fuera Babilonia, que ahora está controlado por los persas, que salen a reconstruir el templo y los muros de Jerusalén. Bueno, un punto final. Todos estos libros evidencian un cambio de énfasis, mientras que ciertamente una de las metas principales de estos libros es de confirmar cómo es que Dios tiene un pacto inquebrantable con el rey David, de que siempre habría un rey en el trono de David. Aún más importante que eso es lo siguiente: hay algo que estos libros nos quieren dar a entender, y esta es la lección, de que ahora es gente común y corriente, personas como tú y yo, que van a tener un papel clave en el cumplimiento de la voluntad de Dios, ¿sí? Así que tenemos a Esdras, que no era un hombre de realeza, no era un rey, no era un hombre importante de esa manera. Él era simplemente un escriba, y él tiene una parte muy clave en el regreso de la gente. Luego está Nehemías. Nehemías era un copero para un rey pagano, era un copero para Ciro, entonces él trabajaba como copero para el rey persa. El copero, como ustedes se acordarán, era la persona que probaba toda la comida del rey primero, antes de que el rey la comiera, para asegurarse que la comida no estaba envenenada. Así que era un trabajo privilegiado. Luego también había profetas, hombres comunes y corrientes que Dios escoge para trabajar para él. Y luego hasta había una mujer, Esther. Esther, una mujer judía que fue elevada a ser reina de un reino pagano. De pronto una judía ocupa un lugar importantísimo. No tenemos tiempo para narrar qué es lo que hace Esther, aparte de decir de que ella logra salvaguardar la sobrevivencia del pueblo judío, puesto que había un hombre que quería matar a todos los judíos, y ella logra usar su influencia como reina para salvar al pueblo judío de la exterminación. En resumen, los tres temas más importantes que hemos discutido el día de hoy son los siguientes. Primeramente, el hecho de que el perdón de Dios es incondicional. El hecho de que Dios es un Dios fiel a su pueblo, que Él escoge a su pueblo y que Él escoge usar a la persona que quiera servir al Señor. ¿Sí? Esas son las verdades que aprendemos el día de hoy. Dios es un Dios cuyo perdón es incondicional. Además aprendemos de que Dios es un Dios que es fiel a la gente que ha escogido. Y tercero, que cualquiera que esté dispuesto puede hallar un lugar para servir a Dios. Y de eso vamos a estar hablando bastante, de cómo podemos nosotros servir a Dios. Ahora, ¿cómo aplicamos estas verdades a nuestras vidas el día de hoy? ¿Cómo aplicamos estas tres verdades acerca del perdón de Dios, acerca de la fidelidad de Dios a la gente y acerca de que cualquiera puede servirle que quiere servirle? ¿Cómo las aplicamos a nuestras vidas? Muy fácilmente. Bueno, primeramente, si somos creyentes o si hay personas que no son creyentes, todos podemos tener comunión con Dios si simplemente le pedimos perdón por nuestros pecados. ¿Sí? Simplemente pidiéndole perdón, podemos tener perdón de nuestros pecados. Y podemos saber, sin lugar a duda, que Dios perdona a toda la gente, en cualquier lugar, y lo hace sin limitaciones y sin restricciones, porque su perdón es incondicional. No hay nadie que pueda cometer un pecado que Dios no esté dispuesto a perdonar. ¿Sí? A veces la gente, cuando comete algún pecado, se siente muy abrumada, se siente muy triste, se siente abochornada porque se siente tan culpable. El peso de la culpabilidad es enorme y la gente siente como que Dios no le va a perdonar.
Pero déjenme decirles, ya lo vemos el día de hoy. Dios perdonó a Israel por toda su idolatría, por toda su inmoralidad, por toda su desobediencia, y los libra del cautiverio porque les hizo la promesa de que ellos tendrían su tierra, y los hace regresar. Pero Israel siguió pecando, y Dios les vuelve a perdonar, y Dios regresa al pueblo judío, y hoy día son una nación. Y para el cristiano, porque en Cristo murió, no es nada diferente. No importa qué pecado hayamos cometido, no importa qué pecado cometamos, si somos sinceros en nuestro deseo de tener el perdón de Dios, Dios nos perdona sin condiciones, sin restricciones, sin limitaciones, sin peros. Segundo, podemos hacer lo que Dios nos pide, porque sabemos que Él no nos falla. Es más, Dios no puede fallar. Dios no puede fallar porque Él es Dios. Lo que Dios nos promete, Él lo cumple. Por lo tanto, Dios es digno de nuestra confianza. Ahora miren, a veces nosotros no queremos hacer ciertas cosas que Dios nos pide que hagamos, porque tenemos miedo de que si hacemos algo nos va a ir mal. E inclusive sabemos, muchas veces, sabemos que si nosotros decimos o hacemos ciertas cosas que Dios pide que hagamos o digamos, que a lo mejor nos va a algo adverso a lo que nosotros queremos, nos puede suceder. ¿Ok? Pero ¿saben qué? Cuando nosotros hacemos lo que Dios quiere que hagamos, a la larga las cosas salen mejor. Porque cuando no hacemos lo que Dios nos pide, por temor a las consecuencias, por temor a las repercusiones, entonces estamos viviendo en desobediencia. Pero cuando nosotros hacemos lo que Dios nos está pidiendo, Él va a honrar nuestra honestidad. Él va a honrar nuestra fidelidad a su palabra. Él va a honrar nuestra obediencia a lo que Él nos está diciendo que hagamos. Así que, como creyentes, podemos confiar de que Dios nunca nos va a fallar. ¿Qué ha pasado con Israel? ¿Les ha fallado Dios? Para nada. Hoy día Israel se encuentra todavía en desobediencia a Dios, porque no han reconocido a Jesucristo como el Mesías que Dios les había prometido. No reconocen a Cristo como el Rey que siempre estaría sentado sobre el trono de David. Pero aún así, Dios no les ha faltado. Aún así, Dios les es fiel. Aún así, Dios está allí. Aún así, Dios va a traer a Israel no solamente a su nación, como ya lo hizo el 14 de mayo de 1948, pero va a traer a Israel a sus pies. Ahorita Dios ha hecho a Israel a un lado, para que tú y yo, los que no somos judíos, los que somos gentiles, tengamos oportunidad de escuchar el Evangelio y creer en Él. Pero un día, cuando todos los gentiles hayan creído, entonces Dios va a cambiar el corazón de Israel. Dios va a suavizar el corazón de los judíos y ellos van a regresar a Él y le van a alabar como su Señor y Salvador, a Jesucristo. Tercero, el estar bien delante de Dios y el obedecer a Dios como Él debe de ser obedecido porque le confiamos. Ahora nosotros podemos ocuparnos pues en el trabajo de Dios, en la obra de Dios. Cuando nosotros entendemos de que Dios es un Dios fiel y que Él nos perdona y que Él quiere que nosotros estemos ocupados sirviéndole, amándole y adorándole nada más a Él, y nosotros nos sinceramente dedicamos a hacer eso, entonces Dios va a cambiar nuestras vidas, a transformar nuestras vidas de tal manera que en nuestro hogar, en nuestra iglesia y en nuestro empleo las cosas van a ser mejor. Así que eso es lo que hemos aprendido el día de hoy. Dios es un Dios soberano, un Dios que perdona sin condición, un Dios que nunca falla, que siempre es fiel, un Dios que es digno de ser confiado. Tú y yo, por lo tanto, siempre podemos regresar a Él, no importa en qué manera le hayamos ofendido,
porque Él no nos escoge en base a cualquier condición que nosotros como humanos podamos poner. Él nos perdona, Él nos recibe en base a su soberanía, en base a su amor, en base a su fidelidad al pacto que Él ha hecho mediante la sangre de Jesucristo. Por eso es que en el Nuevo Testamento, cuando tomamos la comunión, nos habla y dice Cristo: este es el pacto en mi sangre. Dios nos perdona sin condiciones, porque Él lo hizo todo para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Déjame hacerte esta pregunta: ¿acaso tú crees lo que has visto, lo que has escuchado en este día? Y si lo crees, ¿estás dispuesto a aplicar estas verdades en tu vida? Vamos a orar. Señor, al empezar a conocer un poquito acerca de este hombre Esdras y el libro que él escribió, vemos cómo aún en un sermón de introducción, aún allí vemos tu grandeza, aún allí vemos tu perdón, tu misericordia, vemos tu gracia, vemos a Dios reflejado. Señor, danos un hambre. Danos un hambre por aprender de ti, danos un hambre por leer tu Biblia, danos un hambre por obedecerte, por servirte, por honrarte exclusivamente a ti, para que no tengamos que sufrir las consecuencias de la desobediencia. A veces, Señor, se nos hace tan fácil pensar que es mejor vivir la vida como nosotros queremos, como a nosotros se nos antoja, hacer las cosas de la manera que nosotros pensamos que es lo más correcto, pero se nos olvida que tú tienes todo en control y que cuando somos obedientes a ti, la vida va a ser mucho más fácil, mucho más llevadera, mucho más placentera. Permítenos ser obedientes a ti. Permítenos adorarte a ti y servirte a ti nada más, amarte a ti nada más por encima de todas las cosas. Y no poner a personas, no poner a cosas antes de ti, sino ponerte a ti nada más en primera instancia. Así que, Señor, te damos gracias por este día, porque apenas en una mera introducción ni siquiera abrimos el libro de Esdras, pero aún ahí te vemos reflejado al empezar esta jornada de Israel o de los judíos de regreso a Jerusalén para reconstruir. Y, Señor, a lo mejor hay alguien aquí que necesita reconstruir su vida el día de hoy, que necesita regresar a ti, que se ha desviado y que necesita regresar, y reconstruir esos muros, reconstruir ese templo espiritual, porque tú dices en tu palabra que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y algunos a lo mejor hemos derrochado, hemos manchado ese templo. Perdónanos por ello. Permítenos, Señor, hacer tu voluntad el día de hoy y por siempre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Vamos en este momento a recoger